Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 11 del libro de Daniel, y al llegar a este capítulo necesitamos recordar que es una continuación de lo que vimos allá en el capítulo 10. Ya hemos dicho que los capítulos 10, 11 y 12 todos tratan con la misma visión, y este capítulo en particular creemos que es muy importante para nosotros porque presenta algunos de los detalles de las 70 semanas del capítulo 9 que concierne al pueblo de Daniel, o sea, al pueblo de Israel. También complementa algunos de los detalles que ya tenemos en cuanto a esa estatua de varios metales que tenemos en el capítulo 2 y esas bestias del capítulo 7. Aquí vemos que este capítulo es muy importante. Y hemos visto en nuestro programa anterior que Satanás aparentemente estorbó al ángel que venía a dar la respuesta a Daniel, porque lo que allí se decía concernía a todas estas naciones que eran importantes en cuanto al pueblo de Daniel se refiere. Ahora, las dos naciones que se mencionan son Persia y Grecia. Serán identificadas para nosotros en este capítulo. Vamos a ver aquí un arreglo maravilloso y un programa de la profecía que uno no puede encontrar en ninguna otra parte. Otra contribución que hace este capítulo es que une proféticamente parte de ese abismo o espacio que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy hablamos de esto como una abertura o grieta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un período de silencio. A propósito, debemos decir que eso no es completamente correcto. El período intertestamentario fue la época del más grande sufrimiento para Israel hasta la fecha. Ellos sufrieron a manos de Siria y de Egipto, y luego más adelante, por supuesto, a manos de Roma. Y eso también se sugiere en el Nuevo Testamento. Pero notamos aquí en este período que surge un hombre llamado Antíoco Epífanes, y él será un tipo del anticristo que aún está por venir. Él es un miembro de la familia Seleucida, y lo identificaremos cuando lleguemos a esa parte de las Escrituras en este capítulo precisamente. Él era antisemita, perseguidor de los judíos. Él sobrepasó en gran manera a cualquier faraón, o a Amón, o aún a Hitler. A él se le llama el Nerón de la historia judía. Así ha sido llamado, y también se le conoce como el gran profanador. Vamos a encontrar aquí, por tanto, que existe en este capítulo una tremenda separación entre lo que es histórico y lo que es escatológico. Ahora, lo que estamos tratando de decir es lo siguiente, que cuando fue dado este capítulo, todo estaba en el futuro, era profético. Pero parte de esto ha sido cumplido, y vamos a indicar esto cuando nos corresponda leer esa porción. Eso hace de este capítulo algo muy importante, por cierto. Ahora, cuando comenzamos a estudiar el libro de Daniel, nuestro primer pensamiento fue el pasar muy rápidamente sobre esta sección, observándola muy someramente, sin entrar en ningún detalle. Y había una razón para eso. La razón es que esto es algo más bien complicado y muy extraordinario, por cierto, pero entra en la profecía un poco más profundamente de lo que le gusta entrar a una persona común. La mayoría de la gente quiere nada más que lo superficial en cuanto a la profecía. Quieren ver la parte sensacional, lo excitante y cosas por el estilo. Pero no hay muchos a quienes les guste entrar y profundizar en lo que la palabra de Dios tiene que decir. Pero la reacción que hemos recibido a nuestros estudios en Isaías, Jeremías y Ezequiel nos ha animado a entrar en esto en un poco más de detalle, ya que allí en esos libros hicimos eso y tuvimos una buena reacción de los oyentes. Así es que eso nos anima a seguir adelante en esto. Ahora, si a usted le parece que esto es demasiado aburrido, pues podría buscar escuchar alguna música cristiana o quizá alguna otra cosa. Pero si usted realmente quiere ver una de las profecías más sobresalientes de la palabra de Dios, pues le invitamos a que continúe con nosotros en este momento. Ahora, en los primeros 20 versículos, tenemos la continuación de la visión del capítulo 10, como ya hemos indicado. Y eso es histórico, es decir, cubre un período desde Darío, cuando se le dio esta visión a Daniel, hasta la división del imperio en manos de Alejandro Magno. Eso sirve de puente para la separación que existe desde Media hasta Grecia, de Asia a Europa, la transición de los poderes mundiales, uno que viene del este hacia el oeste, y hace de esto algo realmente importante. Y ya que la nación de Israel va a ser atrapada entre estos diferentes poderes en esta ocasión, y como ya hemos indicado, este es un período de mucho sufrimiento para esta gente, dudamos que haya habido otro período hasta la época presente
cuando el sufrimiento haya sido superior a éste. Comencemos pues leyendo el versículo 1 de este capítulo 11 de Daniel. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El que habla aquí es Gabriel, y la época es la misma que encontramos en el capítulo 6. Fue durante ese período que Daniel fue arrojado en el foso de los leones. Darío trató en vano de librar a Daniel, y aún así él podía decir, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Es decir que Gabriel confirmó a Darío en su fe, y él también animó y fortaleció a Daniel en esa ocasión. Escuchamos decir a Daniel, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Así es que, históricamente, vemos que esa visión corresponde a ese período. Y luego vemos que se extiende a ese vacío o espacio intertestamentario, es decir, entre los testamentos. Ahora el versículo 2 nos dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Creemos que desde aquí hasta el versículo 34 tenemos uno de los mejores ejemplos de la historia previamente escrita. Esta sección ha causado que el crítico destructivo demande una fecha posterior a la que realmente fue escrito este libro de Daniel. Aquí tenemos declaraciones directas y claras de la profecía que ya han sido cumplidas literalmente. Hoy sabemos que estamos hablando a 2 grupos de gente, aquellos que son liberales en teología. Hay muchos de ellos que escuchan este programa. Y luego hay aquellos que son conservadores. Ahora no estamos tratando de cambiar a ningún liberal, pero no nos gusta en realidad que al liberal se le llame liberal. En realidad son personas con ideas mezquinas, ya sean teólogos o políticos. Es más bien divertido y a veces hasta enojoso, para decir verdad, el oír a alguno de estos llamados liberales en algunos de los gobiernos de hoy. La mayoría de ellos son millonarios. Tienen programas maravillosos para ayudar a los pobres, pero ¿quiénes son los que pagan por eso? ¿Son ellos los que pagan por eso? Por supuesto que no. Somos nosotros los que pagamos por ese programa, nosotros, el pueblo promedio. Ellos tienen el programa más refinado y elaborado para aumentar nuestros impuestos, pero los impuestos de ellos no se aumentan. Por eso decimos que no nos gusta en realidad la idea de que se les llame liberales. Alguien los ha llamado liberales de limosina, y creemos que ese es un buen nombre. Y hay algunos del mismo grupo entre los teólogos. A ellos les gusta hablar diciendo que ellos son tolerantes, que tienen amplitud de miras e ideas, que ellos no tienen una concepción mezquina de las Escrituras. Pero, amigo oyente, tomemos lo siguiente como ejemplo. Escuche usted. Uno de estos liberales se acercó en cierta ocasión al Dr. J. Vernon McGee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, y le dijo de una manera más bien condescendiente, yo escucho su programa a veces en la radio, como si el Dr. McGee debiera sentirse honrado por eso. Y este hombre continuó diciendo, usted siempre acepta la profecía como algo en lo cual se puede confiar. Y él se refirió a este libro de Daniel. El Dr. McGee le dijo entonces, dígame, ¿qué autoridad tienen ustedes para rechazar la fecha temprana del libro de Daniel y aceptar una fecha posterior a esa? Ese hombre contestó, bueno, nosotros sabemos que los milagros son imposibles, que ellos no ocurren. Y si esto hubiera sido escrito anteriormente, entonces sería un milagro. Por tanto, tiene que haber sido escrito después. Y nosotros quisiéramos preguntarle a usted, amigo oyente, ¿no es eso pensar de manera mezquina? Así es que no esperamos poder influenciar a nadie que sea liberal. Sencillamente decimos lo siguiente, amigo oyente. Tenemos aquí uno de los pasajes más sobresalientes de las Escrituras, y los eruditos de tendencia conservadora pueden apoyar esa fecha temprana del libro de Daniel. Y eso indica que tenemos aquí un milagro. Eso indica que aquí tenemos algo que es realmente descollante. Ahora el ángel está hablando aquí a Daniel porque Daniel ya no va a vivir mucho tiempo más. Él murió en una fecha aproximada a este período. Él le dice a Daniel, va a haber 3 reyes. Luego vendrá otro rey. Habrá en total 4 reyes. Y él dice, estos reyes serán grandes y fuertes. Bueno, después de Ciro, a quien se mencionó en el versículo 1 del capítulo 1, le seguirán 4 reyes grandes de Persia.
Nosotros los podemos identificar hoy a Cambises en el año 529 a.C., Seuts-Merdis en el año 522 a.C., Darío en el año 521 a.C., y finalmente Jerjes IV, quien fue el que invadió Grecia en los años 480 a.C. Él fue derrotado y nunca después de esto pudo continuar el dominio mundial de Media y Persia. Jerjes es el Asuero, según creemos nosotros, que se menciona en el libro de Esther. Él era muy rico, como dice la profecía que era. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 11 de Daniel, leemos: «Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad». Este rey valiente es Alejandro Magno. Llegó al poder en el año 335 a.C., en el Imperio griego. Él conquistó a Persia y tuvo un dominio mundial. Luego continuó en el versículo 4, «Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos». Alejandro Magno fue un gobernante mundial. Probablemente fue el estratega militar más grande que se haya visto en este mundo, pero él falleció siendo un alcohólico en el año 323 a.C. Su propia posteridad no heredó su gran reino. 4 generales se dividieron el imperio en 4 áreas geográficas sobre las cuales gobernaba cada uno. La división era la siguiente: Casandro se apoderó de Macedonia. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que hoy es Turquía moderna. Seleuco tomó Siria y gran parte del Medio Oriente, y Ptolomeo tomó a Egipto. Así es como se dividieron estas 4 familias. Ellos eventualmente llegaron a perder el reino. Lucharon entre ellos, y como veremos, ellos perdieron sus reinos cuando los romanos avanzaron hacia el este. Ahora, continuando con el versículo 5 de este capítulo 11 de Daniel, leemos: «Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande». Estamos ahora hablando aquí del reino del sur. Ahora, ¿del sur de dónde? ¿Del sur de Caracas? ¿De Bogotá? ¿De Quito? ¿De Buenos Aires? No, amigo oyente. Cuando la Biblia habla del sur, siempre se refiere al sur de Palestina. Es al sur de lo que nosotros llamamos las tierras bíblicas. Es al sur de la nación de Israel. Cuando se menciona el norte, es al norte de la nación de Israel. El sur entonces aquí indicaría hacia Egipto, y Ptolomeo estaría allí en el sur. Y aquí se refiere a él como rey del sur. Y el que se menciona específicamente aquí es Ptolomeo Auletes. Y después de esto hubo un vacío en el informe histórico. Ahora en el versículo 6 continuamos: «Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo». El rey del norte se refiere al linaje de los Seleucidas. Este versículo nos lleva ahora al año 250 a.C. aproximadamente. Permítanos mostrarle algo de lo que ocurría en las cortes de aquel día, y esto es según la historia. Esto cumple esta profecía, y es algo bastante literal, digamos de paso. Hubo una alianza que se formó entre 2 familias guerreras. Ptolomeo Filadelfo, el hijo de Ptolomeo Lagidai, entregó a su hija Berenice en matrimonio a Antíoco Teos de Siria. Este Antíoco ya estaba casado con Laodice, de quien él se había divorciado, y Ptolomeo Filadelfo había muerto. Luego Antíoco Teos volvió a tomar de nuevo a su primera esposa Laodice. Ella a su vez envenenó a Antíoco Teos y colocó en su lugar a su hijo Seleuco en el trono. Amigo oyente, por cierto que sucedían muchas cosas en aquellos días, y es interesante ver cómo esto se cubre aquí en esta profecía. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 11 de Daniel leemos: «Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará».
Este era Ptolomeo Euérgetes. Él llegó al frente de un ejército y capturó a Siria, y se apoderó del puerto que en aquella época era el puerto de Antioquía. Luego en los versículos 8 y 9 leemos: «Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra». Ptolomeo Euérgetes se llevó a Egipto su botín, 4,000 talentos de oro, 40,000 talentos de plata, y 2,500 ídolos. Todo eso fue cumplido literalmente. Luego en los versículos siguientes, los versículos 10 hasta el 13, leemos: «Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará delante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas». Entre Egipto y Siria había guerras continuas, y aunque no vamos a entrar en detalles, queremos mencionar que durante ese período fue cuando Israel pareció haber hecho una elección equivocada y se encontró a sí mismo cautiva del primero y luego del otro. Y el versículo 14 nos dice: «En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán». Muchos de la nación de Israel fueron muertos en esa ocasión. Ellos padecieron muchos sufrimientos provocados contra ellos por el rey del norte y el rey del sur. Y finalmente el rey del norte se levantará, y él será aquel a quien vamos a observar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Pero él es el que nos muestra este cuadro del anticristo, o el tipo del anticristo que pronto vendrá. Continuaremos pues con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios derrame en usted sus ilimitadas bendiciones. Estamos avanzando en nuestro estudio de forma un poco meticulosa, y estamos estudiando versículo por versículo el cumplimiento de esta maravillosa profecía que se presenta en esta sección en particular aquí, en el libro de Daniel. Nos revela todas esas diferentes tramas y estratagemas, y los asesinatos y el odio y el rencor que hay en el corazón humano al luchar estas naciones una contra la otra continuamente. Ptolomeo en Egipto, y luego Seleuco en Siria, e Israel que se ve atrapada entre todo esto. Los israelitas parecen elegir equivocadamente y sufrieron mucho durante ese período en particular. Ahora hemos mencionado bastantes detalles aquí en este libro de Daniel, y si usted desea aún más, pues les sugerimos que busque información en cuanto a esto en alguna enciclopedia bíblica. También puede leer pasajes en cuanto a esta sección en particular en la historia secular. Usted encontrará allí la forma maravillosa en que todo esto fue cumplido literalmente, de tal manera que el crítico, hasta donde nosotros sabemos, nunca ha tratado de decir que esto no es un relato correcto que se presenta aquí. Lo que el crítico dice es que esto fue escrito después de haber sucedido los hechos. Ahora, si usted quiere seguir esa forma de pensar, está bien. Esa clase de crítico tiene cierta erudición de su lado, pero pensamos que la erudición conservadora ha pulverizado completamente los argumentos de los liberales con su prejuicio y manifiesta inclinación, como si se pensara que tenía que haber sido escrito después de haber sucedido las cosas, porque ellos no creen en milagros. Pero hay muchos de nosotros que creemos en milagros, y por tanto creemos que esta es una sección muy notable de la palabra de Dios. Queremos pues continuar leyendo en el capítulo 11 donde dejamos en nuestro programa anterior. Habíamos dicho que el rey del norte es de la dinastía Seleucida. Seleuco ha sido uno de esos generales que Alejandro Magno tuvo, y fue quien tomó esa sección del imperio a la muerte de Alejandro Magno, y Ptolomeo tomó Egipto. Esos dos luchaban uno contra el otro continuamente. Ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 11 de Daniel dicen: «Vendrá pues el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte,
y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Estamos viendo aquí por qué esto ha sido escrito y presentado en el libro de Daniel, porque se refiere a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa se refiere a Palestina, la tierra bíblica, esa tierra que Dios había prometido a Abraham y a aquellos que venían después de él. La historia secular ha registrado esta victoria de Antíoco el Grande sobre Egipto. Fue una victoria decisiva y causó mucho sufrimiento para Israel en esa ocasión. Nosotros no vamos a entrar a mencionar lo que dice la historia secular. Si usted tiene interés en hacer eso, ya hemos sugerido lo que puede hacer. Pero este es un período de 125 años que fue cumplido literalmente. Pero como dijimos, no vamos a tocarlo ahora. Continuando pues con el versículo 17 de este capítulo 11 de Daniel, leemos: Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Y esto nos lleva ahora al año 198 o 195 a.C., cuando Antíoco el Grande hizo un tratado con Egipto y entregó su hija Cleopatra a Ptolomeo Epífanes en matrimonio. Ahora, Cleopatra, como usted sabe, es una de esas preguntas sin respuesta. Y una de las preguntas típicas que se hace es si Cleopatra era egipcia. Bueno, no lo era. En realidad era griega, la hija de Antíoco el Grande del linaje seleucido. Ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 11 de Daniel dicen: Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Cuando se menciona aquí las costas, se hace referencia a Grecia y a las islas de Grecia. Allí era donde estaba comenzando a actuar Antíoco el Grande en esta ocasión, no solo contra Ptolomeo en el sur, sino en realidad contra Lisímaco en el occidente. Ahora, cuando dice, mas un príncipe hará cesar su afrenta, eso se refiere a otro linaje, y se refiere a Roma. Este estaba comenzando a levantarse en el occidente y comenzaba a dirigirse al oriente. En otras palabras, los romanos cobraban impuesto a los sirios. Los romanos probablemente eran los mejores cobradores de impuestos que haya existido hasta los tiempos modernos. Pero Roma comenzó a levantarse, y Roma estaba edificando un imperio tremendo, cobrando impuestos a la gente que conquistaba. Los sirios comenzaban ahora a caer ante Roma. Ahora hay muchos detalles históricos que podríamos mencionar aquí, pero permítanos sugerirle que para estudiar estos detalles, usted se consiga algún libro que trate del profeta Daniel. Esto le puede ayudar mucho en el estudio de este profeta. No vamos a entrar en esos detalles, amigo oyente, porque es muy extenso y tomaría en realidad demasiado tiempo. Llegamos ahora a un punto aquí muy importante, donde se nos presenta una persona muy vil. Esa persona vil era Antíoco Epífanes, quien era el rey de Siria. Él puede ser identificado en la historia. Aquí tenemos un cuadro profético que se nos presenta y que se cumple en Antíoco. Tenemos ese cuerno pequeño que ya ha sido cumplido, aquel que vimos en el capítulo 8 de Daniel. Ahora en el versículo 21 de este capítulo 11 de Daniel leemos: Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Esta parte aquí tiene que ver solamente con un rey sobre la tierra, y este es Antíoco Epífanes. Creemos que la mayoría de los intérpretes fundamentales de las Escrituras consideran esta sección como una referencia directa a Antíoco Epífanes. De esa manera la consideramos nosotros. Nos presenta también un pequeño cuadro del tipo del anticristo que vendrá, pero ya veremos esto más adelante. Antíoco Epífanes llegó al trono en el año 175 a.C. A él se le llama un hombre despreciable a causa de sus blasfemias. Él llegó a ocupar el trono por un programa de paz, y así es como el anticristo va a obtener el poder.
Él introducirá la gran tribulación con 3 años y medio de paz, y el mundo creerá que están entrando en el milenio, pero en realidad van a estar entrando al período de la gran tribulación. Antíoco era un engañador, era un hombre que gustaba hacer halagos. Tenga cuidado, amigo oyente, con esa clase de gente. Debemos decirle que hoy no necesitamos esa clase de ministros tampoco. Esa es una de las cosas que ha perjudicado a la iglesia más que cualquier otra cosa. Necesitamos hombres que no vayan a ser engañadores y halagadores, sino que se pongan de pie en el púlpito y digan las cosas tal cual son. Damos gracias a Dios que aún hay muchos de esta clase de predicadores y ministros. Ahora, continuando con el capítulo 11 de Daniel, leamos los versículos 22 al 24. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. El príncipe del pacto es una referencia al sumo sacerdote Onías III. Él fue derrocado y asesinado en esta ocasión por los engaños de Antíoco cuando él llegó a ocupar el poder. Ahora los versículos 25 al 28 dicen, «Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad, y volverá a su tierra». Estos versículos describen la campaña de Antíoco y sus victorias sobre el rey de Egipto, que le dio a él muchas riquezas y prestigio. Y cuando dice aquí en el versículo 27, «El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. En una misma mesa hablarán mentiras», esto nos demuestra que este hombre era un engañador consumado. También nos revela que la mesa de conferencias de aquel día era tal cual las mesas de conferencias de hoy, donde se reúnen las naciones y donde los tratados llegan a convertirse en pedazos de papel nada más, sin ningún significado. Bueno, ahora continuando con los versículos 29 y 30 de este capítulo 11 de Daniel, leemos, «Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto». Su segunda campaña contra Egipto no tuvo éxito, y eso fue causado por la flota de Roma, las naves de Quitim. Él rompe su pacto con Israel, y hasta algunos de la nación de Israel traicionaron a su propio pueblo en esa ocasión. Luego el versículo 31 nos dice, «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Él se lanzó contra Jerusalén en el año 170 a.C., y en aquella oportunidad 100,000 personas fueron asesinadas. Él quitó el sacrificio diario que tenía lugar en el templo, y en su lugar ofreció la sangre y el caldo de un cerdo sobre el altar. Y él colocó una imagen de Júpiter para adorar en el lugar santo. Ahora, esta es una abominación desoladora, pero no es la abominación desoladora. El Señor Jesucristo se refiere a esto como algo que está en el futuro, y Él se está refiriendo a la abominación desoladora que presentará el Anticristo. Posiblemente siga el patrón de esta mencionada aquí, la imagen de Júpiter en el lugar santo. Probablemente habrá allí la imagen del Anticristo en los días postreros. Ahora el versículo 32 de este capítulo 11 de Daniel dice, «Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará». Hubo unos cuantos en la nación de Israel que actuaban de la misma manera en que lo hizo Judas, pero muchos que conocían a Dios se esforzaron y actuaron. En este período,
Dios levantó la familia de los Macabeos, y en el año 166 a.C., el sacerdote provocó un levantamiento en contra de esta terrible blasfemia, y a él se le llamó el Macabeo, que quiere decir el martillo. Aunque esto no está registrado en las Escrituras, estamos convencidos de que él era un hombre de Dios en esa hora en particular. Ahora los versículos 33 y 34 dicen, «Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas». Este período se encuentra entre los dos testamentos y es un relato del sufrimiento. Hay muchos en este período que sirvieron a Dios tan fiel y valientemente como Gedeón, o David, o Elías, o Jeremías, o Daniel. Este fue un gran período, y si usted no ha escuchado nada en cuanto a esta época, usted puede leer lo que dice el libro de Macabeos o lo que dice Josefo, y usted encontrará que este es un gran período para esta gente. Ahora el versículo 35 dice, «También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo». El tiempo determinado da un salto hacia adelante en la profecía de Antíoco Epífanes al Anticristo. Creemos que comenzamos ahora a salir de la historia de aquel día hacia aquello que aún se encuentra en el futuro. Todo estaba en el futuro cuando Daniel dio esta profecía, pero ahora él está avanzando hacia aquello que no tiene relación al pueblo de Dios en el plan y propósito de Dios. Llegamos ahora a este despreciable hombre de pecado, ese gobernante del Imperio Romano en los días postreros. Y en el versículo 36 leemos, «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá». Ahora, en lo que se refiere a nosotros, aquí concluye la historia y comienza la profecía. El texto pasa de una persona vil a un personaje despreciable, avanzando sobre un puente de tiempo indecible. Antíoco Epífanes era una persona desdeñable y menospreciable, una persona vil, pero él no podía igualarse al rey descrito en estos versículos, a través de toda esta sección hasta el versículo 39. Él era una aberración, es decir, un extravío en lo que se refiere al anticristo. El anticristo aparentemente no solo va a levantarse en los límites geográficos del Imperio Romano, sino también en los límites geográficos del antiguo Imperio griego. Creemos que este pasaje de las Escrituras nos indica esto. Como ya hemos explicado con anterioridad, existe un anticristo político, aquel que se menciona en este pasaje. Es un gentil criado en el Imperio Romano, pero también habrá un anticristo religioso. Él será como un lobo vestido de oveja. Ese es el cuadro que se presenta ante nosotros, y él pretenderá ser Cristo y sale de esa tierra. Ahora, al anticristo se le ha dado muchos nombres. Se le llama un hombre sanguinario y engañador. El Dr. J. Dwight Pentecost, en su libro Las cosas que vendrán, nos da una lista de nombres compilados por Arturo Penck que se refieren al anticristo. Él tiene más seudónimos que un criminal. Se le llama el devastador, se le llama también profano e impío príncipe, el rey ensoberbecido, el pastor inútil, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el inicuo, la bestia, y podemos apreciar que tiene bastantes nombres. Él, pues, hace su propia voluntad. Esa es una de las cosas que se destacan. Y aquí en el versículo 36 dice, «Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá». Él no tiene humildad, carece de ella. Usted se puede dar cuenta que hay mucho contraste entre esta persona y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30, «No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Ahora el cuerno pequeño, y ese es otro nombre para el anticristo, de Daniel capítulo 7, trata de ser un gran cuerno. Él se engrandece a sí mismo. ¿Y cuán diferente es él al Señor Jesucristo? El apóstol Pablo escribió de él, es decir, del Señor Jesucristo, en su epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, diciendo, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero este otro, dice aquí, se engrandecerá sobre todo Dios. Y así es como él será identificado. El apóstol Pablo, una vez más, en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice de él, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este es el cuadro que tenemos de él. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 se nos dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas son las señales. Él se encuentra en una rebelión blasfema contra Dios, y eso lo señala a él como a ese rey malvado que ha venido a hacer su propia voluntad. Se engrandece a sí mismo, él se opone a Dios, y prosperará por cierto tiempo, hasta cuando sea consumada la ira. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio de hoy aquí, y continuaremos con el versículo 37, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Confiamos en que usted nos está siguiendo a través de este laberinto tan detallado, pero es algo muy importante para el entendimiento de la profecía, y esperamos pues que usted nos acompañe también en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga en todo tiempo, es nuestra ferviente oración. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en un punto muy interesante. Habíamos introducido en la última parte del programa a un personaje escatológico que aún debe aparecer sobre esta tierra, y nos referimos al Anticristo. A él se le llama una persona vil. Pudimos apreciar, primero que todo, el tipo de esta persona que vendrá, y eso fue cumplido con Antíoco Epífanes, del linaje seleucido de Siria. En él se cumplió mucho de lo que se ha dicho en cuanto al Anticristo, pero él nunca podía cumplir completamente todo lo que fue dicho en cuanto a él. El Anticristo será el hombre de Satanás, y él será la encarnación de todo lo que es malvado, de lo impío, de lo malo, todo eso en cuanto a la humanidad se refiere, y a las cosas de este mundo. En nuestro estudio anterior, vimos las dos cosas que se describen aquí, aunque hay muchas otras más que lo detallan. Él tiene muchísimos nombres, como pudimos apreciar, pero él tiene su propia voluntad. Eso es lo que le caracteriza a él. Él obrará según su voluntad. Podemos ver cuán diferente es el Señor Jesucristo, quien dijo que él haría la voluntad del Padre y no la suya propia, y que él había venido en el nombre del Padre y la gente no le recibía, pero dijo que vendría otro en su propio nombre y que la gente sí le recibiría. Ahora, la segunda cosa que caracteriza a este hombre de pecado es su falta absoluta de humildad. Él tiene un orgullo y un egoísmo excesivo, y eso fue, por supuesto, al principio lo que provocó la caída de Satanás. Aquí vemos a este hombre que se ensoberbece a sí mismo, se engrandece contra Dios. Él es el representante típico de aquello que es contra Dios y aquello que es nuestra vieja naturaleza. Usted y yo tenemos una naturaleza que la Biblia describe de la siguiente manera. Escuche usted. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí tenemos pues un cuadro de la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, y el humanismo será ensalzado a lo sumo cuando el Anticristo aparezca. La mente carnal se volverá hacia esa persona. Cuando los hombres eligen a sus gobernantes y líderes, ¿a qué clase de persona eligen? Bueno, eligen a alguien que es generalmente como son ellos, y es por eso que tenemos la clase de líderes que tenemos en el presente en el mundo. Uno puede mirar a su alrededor a cualquier parte hoy, y el liderazgo del mundo es algo impresionante. Bueno, esas son la clase de personas que nosotros hemos elegido. El Señor dijo aquí mismo en este libro de Daniel, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora este es el Anticristo que aparecerá en los días postreros. Y se nos dice algo más en cuanto a él en el versículo 37 de este capítulo 11 de Daniel. Leamos. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Se había pensado que ya que aquí dice que él no hará caso del Dios de sus padres, que él tenía que ser un israelita. Y por supuesto eso no es cierto. Eso se puede referir a cualquier persona religiosa o hasta pagano. Puede venir de cualquier lugar.
ese que vendrá no hará caso del Dios de sus padres. Como ya hemos dicho anteriormente, creemos que es necesario 2 hombres para ocupar este cargo, y ambos se nos presentan en el capítulo 13 de Apocalipsis. El primero es un guía o gobernante político y sale del Imperio Romano, y probablemente de la sección griega del Imperio Romano. Pero este es aquel que no tiene que ser un israelita. Creemos que la segunda bestia que se levanta es un líder religioso, y él imita a Cristo. Eso es lo que nosotros pensamos que será. Y luego dice, ni el amor de las mujeres. Según vemos nosotros, esto se refiere al deseo de las mujeres hebreas de ser la madre del Mesías. Él no hará caso, es decir, que el Señor Jesucristo no solo será rechazado, sino que será a ser un enemigo de él. El anticristo encabeza la rebelión contra Dios y Cristo. En el Salmo 2, versículo 2 leemos, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Y aquí en el versículo 34 de este capítulo 11 de Daniel, dice que ni respetará a Dios alguno. Esto indica claramente que él se opondrá a todas las religiones y a toda la adoración, con la excepción de la adoración de sí mismo. Él no es solo un creyente en el movimiento ecuménico, sino que lo promueve. En realidad, él es ese movimiento, una religión. Un mundo llegará a ser su lema, y él es esa religión. Él se engrandecerá a sí mismo, y esa será la culminación de su voluntad. Su ambición total es la ambición propia. Este es un futuro terrible para los días finales del período de la gran tribulación. Leemos allá en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17, lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ese es el cuadro espantoso de aquel día, amigo oyente. Usted no va a poder ir a un restaurante a comer. Usted no va a poder comprar pasaje para poder viajar en avión o en tren sin tener la marca de la bestia. Amigo oyente, esa va a ser una dictadura terrible. Ahora, en el versículo 38 de este capítulo 11 de Daniel, leemos, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El Dr. Newell señala lo siguiente. Sabemos, dice él, por la mitología pagana, que las diosas Cibeles y Diana son representadas muchas veces como coronadas con coronas de hileras múltiples, indicando claramente la idea de una fortificación con sus torres, sus murallas almenadas y cosas por el estilo. Hasta aquí lo que dice el Dr. Newell. Ahora estamos seguros que usted ha visto cuadros de estos ídolos paganos, con esas coronas de hileras múltiples, con toda clase de torres en ellas. Bueno, eso significa los reinos de este mundo. Ahora él, dice aquí, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y en este mundo, amigo oyente, ¿quién es él? Bueno, Satanás fue quien le ofreció a Cristo los reinos de este mundo, y el Señor rechazó esa oferta. Aparentemente, él tenía el derecho de ofrecerle eso. Y entonces, el anticristo aceptará esa oferta, y llegará a ser un dictador mundial. Esto se nos dice allá en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. También en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, que el anticristo va a aceptar la adoración, y él hará que el mundo adore a Satanás en aquel día, y él llegará a ser un dictador mundial. Todos los reinos de este mundo estarán bajo su poder. Él llegará a ser el primer dictador mundial. Continuando ahora en la lectura de este capítulo 11 de Daniel, leemos en el versículo 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Este será el momento de Satanás, y él va a tratar de sacar el mayor beneficio posible, ya que él sabe que su tiempo es bastante corto. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 leemos, por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El anticristo será algo muy dócil para hacer la voluntad de Satanás completamente en aquel día.
El anticristo gobernará sobre mucha gente y él dispondrá de las propiedades como le guste. Él es ese rey que hará su voluntad, y él es el último dictador de este mundo. Ahora, en los versículos 40 al 45 de este capítulo 11 de Daniel, vemos la victoria de este rey, de este hombre de Satanás, del anticristo, y esto es algo temporal. Leamos el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Esperamos que usted, amigo oyente, haya notado lo que aquí dice que es al cabo del tiempo, y que no es al tiempo final. Este fin que se menciona aquí, por supuesto, es el fin que Daniel ha tenido en mente a través de toda esta sección, y estos son los últimos días de la gran tribulación, los últimos días de Israel. Se nos dice aquí que en esa época en particular, el rey del sur, evidentemente un gobernante de Egipto, y es imposible para nosotros identificarlo. En realidad, Egipto no ha tenido un gobernante nativo por muchos años, y Dios lo ha presentado de una manera muy clara en la profecía, que Él va a colocar sobre esa nación uno de los gobernantes más bajos. Y podemos decir que ha hecho una buena tarea en cuanto a esto. Pero al cabo del tiempo se levantará uno, y éste será capaz de hacer lo que ningún gobernante de Egipto ha podido hacer hasta ahora: unir a toda África. Y él se levantará contra el anticristo, ahora el rey del norte. Él es identificado aquí. Él ocupa el lugar de la dinastía Seleucida, y nosotros creemos que es aquel que viene del norte y que se menciona ya en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. El rey del norte, creemos nosotros, representa a la Rusia de hoy, y este país comienza la campaña de Armagedón. Ahora, Armagedón no es simplemente una batalla, sino una guerra. Y en el mismo comienzo, el rey del norte es eliminado, porque Dios actúa para juzgar a esa nación. Esto, por supuesto, agita al anticristo. Él ha comenzado a salir de su posición en el occidente y se dirige hacia la tierra gloriosa. Ahora, en el versículo 41 de este capítulo 11 de Daniel, leemos: «Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón». Es decir, que la entrada de Rusia a Palestina precipita esa gran crisis y el conflicto del período de la gran tribulación. Cuando el anticristo entra a Palestina, es decir, la tierra gloriosa, él se da cuenta que va a tener problemas con Edom, Moab y Amón. Y ese es el territorio, por supuesto, donde se encuentran los hijos de Ismael, que en el día de hoy son los árabes. Él va a tener dificultades con ellos, por lo menos por un tiempo. Y luego, en el versículo 42 leemos: «Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto». Egipto y el reino se entregan ahora a él. Y en el versículo 43 continuamos leyendo: «Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán». Usted se da cuenta que él tendrá control de la riqueza, de los tesoros del mundo. La riqueza del mundo regresará a donde estaba al mismo comienzo. Babilonia había tenido control, también lo había tenido Egipto, y luego lo tuvo Grecia y también Roma. Y va a regresar otra vez a esa tierra. Él tendrá control de todos los mercados mundiales de dinero de esa época, y Libia y Etiopía se rendirán a él. Esto indica que él tendrá control de África. Luego en el versículo 44 leemos: «Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos». Estas noticias de Oriente indican que el Oriente hoy, con tantos millones, aquel gran ejército que viene a la batalla de Armagedón, comienza a actuar, comienza a moverse, y esto preocupa a este gobernante mundial. Y en esa época en particular ya no hay ninguna esperanza para el mundo. Ya no hay esperanza para el pueblo de Dios, a no ser que sea en Dios mismo. Y el versículo final de este capítulo 11 de Daniel, el versículo 45, dice: «Y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude». Los mares, aquí se refiere al mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo se refiere a Jerusalén. Es decir, que el anticristo para esta época ha establecido su cuartel general para la conquista mundial entre el mar Mediterráneo y Jerusalén, y en lugar de llegar a gobernar allí, él es destruido por el regreso personal del Señor Jesucristo.
Se nos dice una y otra vez que sólo la venida de Cristo será capaz en ese entonces de salvar a cualquiera que está sobre la tierra, porque el mal y la maldad se han apoderado de la tierra, y sólo Cristo puede librar en esa época en particular cuando Él venga a establecer su reino. Y con esto llegamos al último capítulo de Daniel, el capítulo 12, y concluiremos Dios mediante nuestro estudio de Daniel en el próximo programa. Ahora, al llegar al capítulo 12, encontramos la conclusión de la visión que se relaciona con Israel en los días postreros. Tenemos que poner eso delante de nosotros. Hemos estado viendo una presentación previa de los postreros días de Israel, de la gran tribulación. Ahora se nos va a decir el orden del programa de Dios, de la liberación del remanente de Israel y de la resurrección de los santos y pecadores del Antiguo Testamento y las palabras finales de Dios a Daniel en cuanto a las condiciones del tiempo del fin. Eso, como dijimos, lo apreciaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Vamos a descubrir aquí algo que opinamos es muy importante. Hay muchos que utilizan el versículo 1 del capítulo 12 para tratar de probar que la iglesia va a pasar a través de ese período de la gran tribulación. Y si nosotros hemos estado siguiendo a Daniel y escuchado lo que él dice, comprendemos que él está hablando en cuanto a su pueblo en los días postreros, y que no está hablando en cuanto a la iglesia, ya que la iglesia ha sido arrebatada y no está aquí. Aquí se refiere a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que es algo que no tiene lugar en el momento del rapto de la iglesia. Tiene lugar al final del período de la gran tribulación, para que ellos puedan entrar al reino que el Señor Jesucristo establecerá sobre la tierra. Eso pues lo veremos, Dios mediante, en la próxima ocasión, y concluiremos así nuestro estudio del libro de Daniel. Le invitamos pues a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo final de Daniel, el capítulo 12, y se familiarice con su contenido. Que Dios le bendiga copiosamente, es nuestra ferviente oración.